El capítulo 3 de Fortnite contaría con más de 8 temporadas y cada una se nos abarcaría mejor para los personajes, facciones y acontecimientos dentro del juego. Muy bien, hay un tema bastante interesante que ha salido dentro de la comunidad y ya tiene un tiempo que salió más o menos, donde gracias a pequeños errores de Epic Games nos damos cuenta que algunos gestos estaban establecidos curiosamente para el capítulo número 3, temporada 8. Y sí, sé que esto podría ser un pequeño error, un pequeño diseño o cierta coincidencia que por ahora no teníamos contemplado. Sin embargo, sabemos gracias a hace un año que todos los acontecimientos del capítulo número 4 contarían parte de la historia de cierta manera para el capítulo número 3, siendo la temporada de Mega, Tierra Salvaje y hasta incluso ya se tiene rumoreado la temporada de Cado. Esto, aunque parezca curioso o hasta incluso extraño, no se nos haría totalmente raro establecido ciertos contenidos adicionales de ciertos capítulos para meterlos a otros capítulos totalmente nuevos. Esto quizás se deba a dos razones. La primera, como sabemos, el capítulo número 3 contó con diversas dinámicas, una forma diferente de contar una historia, nuevas misiones, nuevos personajes y un trasfondo mucho más interesante que otras partes importantes que habíamos tenido anteriormente en el capítulo 1 o capítulo 2. Esto ya se había experimentado igualmente en algunas temporadas referentes al capítulo 2, como podía haber sido la temporada de Midas, la temporada de los cazadores y hasta incluso la temporada número 7 y la temporada número 8 referentes a la última realidad y a la orden imaginada. Aún así, todo eso que estaban experimentando Epic Games resultaría en el capítulo número 3, viendo algo totalmente diferente con más dinámicas o puntos importantes para conocer a los personajes y el trasfondo de Fortnite. Aún así, sabemos que gracias a la comunidad y a las críticas, esa situación terminaría siendo un gran defecto, donde muchas personas criticaron bastante las misiones con audios, el trasfondo de los personajes, la idea de conocer un poco más a Jonesy, a la Imaginada, a la Fundación, al Científico o hasta incluso a Paradigma, que ya no se sentía como algo clásico sino como algo moderno. Algo que hoy en día me pongo a pensar seriamente de por qué critican eso, si es el sentido de evolucionar un juego. Y por supuesto la queja más grande que bueno fue el cero construcción, que ese modo de juego no estaba totalmente listo para el capítulo número 3, referentemente más al mapa y al entorno, porque no se tenía una gran variedad al momento de poderse esconder o bueno protegerse de ciertas amenazas. Esos puntos podrían ser buenos o malos dependiendo de tu punto de vista. Aún así, es un dato bastante interesante referente que podríamos haber contado con 8 temporadas de ese capítulo, sabiendo que por estas fechas ya se estaba rumoreando el tema de la guerra contra la Orden Imaginada y los 7, y por supuesto la llegada del modo cero construcción. Aún así, ¿qué opinas sobre todo esto? Y por supuesto, ¿cuáles son las críticas de la comunidad y las ideas o sea incluso las teorías? Por lo que he entendido dentro de la comunidad sí es una cierta nostalgia a esta isla, dándonos cuenta que las historias, los personajes, el trasfondo, las temporadas, las dinámicas, entre muchas otras cosas, dejando de lado las colaboraciones, fueron bastante buenas, tenían un trasfondo mucho más amplio a diferencia de este capítulo. Y es curioso que sí, han empezado a criticar mucho este capítulo número 5 por el mismo tema de que las dinámicas ya no son divertidas, que la historia ha sido dejada de lado, que los personajes simplemente están ahí por nostalgia o como referencia, y que las colaboraciones, aunque son bastante buenas y divertidas, ya no se sienten parte de la historia. Y sí, hay muchos puntos que podría decir que es muy cierto. Aún así, podría decir que este capítulo número 3 guarda ciertos puntos interesantes, ciertas ideas, ciertas dinámicas o ciertas partes importantes que al menos a mi punto de vista eran bastante divertidas y que bueno, entre más temporadas pasaban y más críticas tenía Epic Games, lentamente empezaban a ser quitadas. Algo que siempre he dicho y que me emocionaba mucho de cada semana al momento de iniciar Fortnite era referente a las misiones con audios, para escuchar a la Imaginada, a Jonesy, a la Fundación, al Origen o al Científico, claramente para dar su punto de vista a lo que podría pasar. Quiero que sepas que pasé la mayor parte del día tratando de arreglar el conflicto entre la Paradigma y los 7. Para resumir, los 7 volverán a poner en servicio al mecha y no sabemos si la Paradigma lo piloteará. Sí, ya todos están al día. Ahora necesito hacer cualquier otra cosa, literalmente. Por favor, vamos a pescar. Piezas de mecha pequeñas, perdidas hace mucho tiempo y empapadas. Igualmente hacer pequeñas referencias o pequeños eventos donde supuestamente el visitante estaba probando los cohetes y que alguno podría explotar o se perdió o que tendríamos que hacer algo y teníamos que estar atentos referentes al mapa. Sí, podría ser algo insignificante, pero si eras curioso o te gustaba referente a la historia y el ambiente del mapa, podrían cambiar pequeñas cosas sin tener que estar actualizando el juego
o tener que esperar ciertas filtraciones o ciertos rumores. Por la misma situación, yo creo que este mapa y este capítulo es bastante recordado por la nostalgia y el punto clave de ser parte mucho más amplia de la historia. Aparte, yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos haber conocido en este capítulo sería la intro de cómo comenzaría toda esta aventura, escuchando a la Fundación explicar todos los acontecimientos que vivimos en el capítulo número 1 y del capítulo número 2, como ellos serían los responsables de habernos salvado y que esta es nuestra última oportunidad para vencer a la Orden Imaginada para detener igualmente a la última realidad. Situaciones que a un principio claramente nos emocionaron, presentándonos la nueva isla y cómo esta sería una nueva historia, una nueva forma de contar el trasfondo de Fortnite. Y con todo esto sí, podríamos decir que muchas cosas importantes que habríamos conocido a lo largo de las temporadas iban a ser referentes a estos acontecimientos. Supongo que debo una explicación. Pasamos por mucho en los últimos años, y hay más que ni siquiera recuerdan. Pelearon con todo, pero hasta que no liberemos el punto cero, enfrentaremos amenazas como la última realidad y peores. No habrá escapatoria. Por eso necesito ayuda para destruir a la Orden Imaginada. Mientras sigan abusando del punto cero, todo corre peligro. Con su ayuda, liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre. Podremos regresar a casa. Igualmente sabemos que gracias a la temporada de Mega, esta iba a estar conectada mucho a la temporada número 2 y a la temporada número 3 del capítulo 3, básicamente entre estas dos temporadas, y que el Sindicato de la Paz como un grupo externo a los 7, pero que estos serían entrenados por estos personajes. Igualmente se sabe que Tierra Salvaje estaba conectado entre los acontecimientos de la temporada número 4, o sea, dejando entender que el Heraldo no iba a destruir la isla, sino más bien iba posiblemente cambiar mucho el entorno de la isla, haciendo que esta tierra pueda cambiar significativamente o que el punto cero sea responsable de este suceso. Por lo mismo se nos explica ciertas cosas referentes a este suceso y por la llegada de Slum nuevamente dentro del mapa. Y hasta lo que se tiene entendido, la temporada de Cado, esta iba a ser la última temporada, o por lo menos eso se ha rumoreado o teorizado referente al capítulo número 3, donde Cado llegaría en algún punto crítico a la isla, y que él, su única intención es utilizar el control del punto cero, no para controlar toda la existencia, sino para cambiar ciertos puntos importantes de la historia, y así poder cambiar un punto importante de la historia de Fortnite. Sí, puede escucharse nuevamente algo extraño o simplemente como una teoría bastante alocado, pero supuestamente esto se establece porque muchas partes de la historia que se contaron en la temporada 4 del capítulo 4 no se tiene mucha relación de por qué Cado exactamente estaba buscando ciertas piezas importantes de otros personajes, o bien porque estaba viajando en el tiempo para buscar simples tesoros y nada más. A lo que se nos establece con esta idea o supuesta teoría es que Cado de cierta manera no iba a ser un villano o un antagonista, sino él ciertamente era un viajero del tiempo que quería corregir algún acontecimiento importante de la historia para así no afectar la línea principal, y que nosotros de alguna manera pudimos haberlo ayudado, o bien que a lo largo de esta aventura nos demos cuenta que nosotros, como el resto de personajes importantes, seríamos los causantes de todo este problema. Así que esa historia hubiera sido bastante interesante o diferente a la que conocimos originalmente en el capítulo número 4. Y la temporada OG ciertamente no se tenía planeada, o sea que esa idea sí fue una idea totalmente nueva que se tenía establecida para el capítulo número 4 y no para los acontecimientos del capítulo 3. Así que con todo esto es algo interesante de poder conocer un poco más y dándonos cuenta que sí, hay muchas cosas que este capítulo número 3 nos tenía que ofrecer, y tristemente yo quiero pensar que por las críticas, por la mala opinión, por las quejas, entre otros problemas, Epic Games prefirió 1000 veces terminar este capítulo número 3 de la mejor manera posible para dar inicio a los acontecimientos del capítulo número 4. Así que podríamos decir de cierta manera o de ciertas ideas
que el capítulo número 4 es cierta parte del capítulo número 3, solo que con otros puntos importantes de otra historia y referentes a algo mucho más significativo a lo que pudo haber sido el capítulo 3 originalmente. Aún así, como voy a repetir, es mi humilde opinión, simplemente quise hablar sobre este tema ya que se me hizo bastante interesante y referente a muchas otras cosas que podemos haber conocido dentro de la historia de Fortnite. Pero aún así ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Con esto dicho, podemos seguir con el video. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.